desglosar un territorio que antiguamente era ocupado por un solo pueblo y hacían varios pueblos. Esa es una costumbre a la que comúnmente se le suele llamar pueblos gemelos. Si ustedes ponemos un poco de atención en los pueblos que componen el departamento de La Paz, encontraremos varios casos de esos pueblos: Tepezonte, Mazahuat, tenemos Izalcos, tenemos 4 Izalcos. Es decir, era una costumbre que los españoles impusieron cuando había un territorio que era demasiado grande, crear pueblos. Lo curioso de este asunto es que usualmente estos pueblos gemelos eran pueblos que estaban a 1 kilómetro o a no más de 5 kilómetros. Sin embargo, tenemos que San Pedro está bastante retirado de lo que es Santiago, pero si observamos, Santiago y San Juan están juntos. Esa era más o menos la característica. El otro hecho que hace singular a los nonoalcos, además de que San Pedro estaba bastante alejado con respecto a la costumbre, es que la costumbre era que solo eran 2 pueblos, por eso se le llamaba pueblos gemelos. En el caso de los nonoalcos son 3. Está claro que esta costumbre, este hecho de haber dividido los pueblos nonoalcos en 3, tenía que ver con fines administrativos. A los españoles les convenía tener pequeños grupos para poder administrarlos mejor. Sabemos además en este sentido, incluso conocemos los nombres de los encomenderos de los españoles a los cuales se les dio este pueblo. Fue un solo encomendero que tenía, a que se le asignó San Pedro, Santiago y San Juan. Se llamaba Gómez de Alvarado. Esta era la persona a la cual los indios de estos 3 pueblos tenían que rendirle tributo. El problema, como les decía, es que con los 2 informes anteriores solo se dice que hay un lugar llamado Nonoalco. Con lo que yo les he explicado de los pueblos gemelos, podemos entender que hayan 3. Sin embargo, la información de los documentos antiguos no es muy abundante. El otro documento que nos puede mencionar los pueblos nonoalcos es uno de 1576. Es un informe tributario y allí únicamente se nos dice de que hay 4 pueblos nonoalcos. Pero ustedes se preguntarán, ¿es que solo son 3? San Pedro, Santiago y San Juan. Como vamos a ver más adelante, esa es una costumbre muy reciente. En realidad, este documento de 1576 dice de que eran 4 pueblos nonoalcos. El problema con este documento es que no nos dice cuáles, solo dice que eran 4. Tenemos otro documento, 10 años después, en 1586, que es un informe que hacía el provincial de los franciscanos que andaba visitando las parroquias de esta región. En este informe únicamente dice de que llega el padre comisario, pasa por Santiago Nonoalco, se está un día ahí, es atendido por el cura, después va a San Juan Nonoalco, se está un momento ahí y después se dirige a Zacatecoluca y dice: estos son 3 pueblos nonoalcos. Recuérdense que habíamos dicho que eran 4, el informe 10 años anterior de 1576 se nos había dicho que eran 4, pero no se nos habían dado nombres. En 1586 tenemos 3 de esos nombres: Santiago, San Juan y Zacate. San Pedro no aparece nombrado. La omisión pudo ser porque San Pedro estaba fuera del camino, que era el camino real, el camino por donde se transitaba. Probablemente a eso se deba de que no se haya mencionado. Entonces, tenemos que hay en este momento 3 pueblos nonoalcos identificados. En 1594 tenemos otra referencia. En esta ocasión es la referencia a Tecoluca. Me permito leer lo que dice el informe colonial. Dice: el pueblo de Tecoluca está en los nonoalcos, 2 leguas de la ciudad de San Salvador, camino de la provincia de Nicaragua. Está describiendo dónde está ubicado geográficamente. Está junto a una sierra y a una loma, tierra caliente y sana. Es pueblo de mucho cacao, achote. Hay mucho maíz, chile y frijoles. Crían muchas aves. Está cerca de la mar del sur. Tienen todos caballos como los demás. Hacen mantas blancas y naguas. Y dice, y esto es lo importante, y tiene 3 pueblos juntos a él que son buenos y se llaman San Juan, Santiago y Zacatecoluca, y juntos conforman los nonoalcos. Recapitulando un poco, habíamos dicho que eran 4 pueblos nonoalcos. En la siguiente información nos da 3 nombres: Zacate, Santiago y San Juan. En esto se nos hablan se nos dicen los 4 pueblos nonoalcos, pero no aparece San Pedro. En el lugar de San Pedro aparece Tecoluca, nombrado como otro de
de los pueblos nonualcos. Y la situación queda así, no tenemos más información acerca de qué era, de cuál era la conformación de los pueblos nonualcos. Fue hasta 1740, casi 100 años después del último informe, donde por primera vez se habla de San Pedro Nonualco. En ese entonces se dijo: a corta distancia de este pueblo, y se estaba refiriendo a Nuestra Señora de Ostuma, y a 16 leguas de la capital se halla el de San Pedro Nonualco, con 63 indios y produciendo frutos como maíz y gallinas. Esta es la primera información concreta, y repito la fecha, 1740. Este es el primer documento que habla referente a San Pedro Nonualco. Sin embargo, ya para 1740, al momento que se estaba dando esta referencia, San Pedro ya era un pueblo importante. Eso lo comprobamos porque en 1759, 19 años del documento, perdón, un par de años, 1759, 19 años después del primer documento que nos hacía referencia a San Pedro comenzó a hacer las gestiones para obtener sus tierras ejidales. ¿Qué significa eso? San Pedro Nonualco necesitaba, le pedía al gobierno de que le proporcionara tierras para sus habitantes para que ellos pudieran cultivar. Eso fue lo que le pidió, y para hacer ese trámite el requisito era de que hubiera una población de por lo menos 500 personas, que se contase con un cabildo y que se tuviese una iglesia parroquial. Es decir, que si en 1759 la municipalidad de San Pedro estaba pidiendo que se le dieran sus tierras ejidales, era porque entonces ya cumplía esos requisitos, es decir, que era un pueblo importante. Para seguir con las referencias, en 1770 el obispo hace la primera visita pastoral del obispo de Guatemala y da cuenta de la existencia de San Pedro. En ese momento San Pedro estaba bajo la parroquia de Santiago Nonualco. El obispo visitó Santiago Nonualco y preguntó acerca de los demás pueblos que conformaban el curato. En ese entonces San Pedro solo tenía 131 familias y 659 personas. De él solo se dijo de que San Pedro era una ciudad de un pueblo pequeño, donde los pobladores no le hacían caso al cura, donde había una mujer que estaba amancebada con una persona que era de Santiago, y no se nos da mayor información. Esa es la única información que tenemos de San Pedro. Yendo un poco más adelante, tenemos en 1807 otro informe. En este informe, y esto es muy importante porque es el origen de una confusión común que hay, se dice que San Pedro Nonualco se llamaba entonces San Pedro Ostuma.